6 razones por las cuales Guatemala debe formar parte de México. Considero que México y Guatemala comparten muchas cosas en común, desde raza, religión, idioma, cultura, historia y tal vez hasta los problemas que aquejan a las dos naciones. Sin embargo, no debemos olvidar que lo más importante que nos une es un pasado prehispánico, es decir, venimos de la misma raíz de las culturas mesoamericanas, así que yo considero que somos hermanos de sangre. Tenemos y compartimos un pasado, presente y futuro maya. Sin embargo, la historia y tal vez el interés de particulares nos llevó a pertenecer a diferentes países. La anexión de Guatemala a México no sería un triunfo para México, sería un triunfo para todos. Guatemala no se perdería, sino que los guatemaltecos también se volverían dueños de México, así como los yucatecos, jaliscienses, sonorenses, etc. Tendrían 2 millones de kilómetros cuadrados para moverse, asentarse o tratar de conseguir una mejor vida. Tendrían los medios para desarrollar sus maravillosos sitios turísticos, tendrían acceso a universidades y de viajar a países que México no le piden visa, sobre todo a Europa. Hay que pensar con la cabeza y no con las tripas. Es una unión, no un desmembramiento. México ganaría 108.889 kilómetros cuadrados, aproximadamente el tamaño del estado de Oaxaca, y Guatemala ganaría 2 millones de kilómetros cuadrados. La separación de Guatemala del Imperio Mexicano fue alentada por los gringos, que acudieron a la élite guatemalteca y le vendieron la idea de una república federal centroamericana, que lamentablemente no funcionó. Por eso les expongo 5 razones por las cuales la unión México-Guatemala sería benéfica para ambas partes. Número 1. El turismo. Guatemala es un país potencialmente turístico envidiable. Cuenta con playas, cascadas, ruinas mayas y ciudades coloniales. Desafortunadamente, sus sitios turísticos no se han explotado como debería. Por el otro lado, México es un país que si en algo se destaca es en el turismo. El gobierno ha anunciado destinos mexicanos en todo el mundo y en conjunto con empresas ha desarrollado en algunos lugares una infraestructura turística de calidad mundial, lo que ha llevado a lugares como Cancún, Acapulco y Los Cabos a ser mundialmente conocidos. En 2015 se rompió el récord en turismo. México recibió 26 millones de turistas extranjeros, siendo el 10º país más visitado en el mundo. Los pueblos indígenas guatemaltecos serían protegidos por el programa Pueblos Mágicos, el cual hoy en día protege a más de 40 pueblos y comunidades indígenas en México. Si Guatemala se llegara a unir a México, la infraestructura turística de Guatemala crecería atrayendo turistas no solo extranjeros, sino también turistas nacionales, lo cual dejaría una gran derrama económica, beneficiando a miles de guatemaltecos. Número 2. Oportunidades académicas y laborales. México cuenta con un sistema de educación que, aunque tiene sus fallos, es muy eficiente y de los mejores en América Latina. En México, desde la primaria hasta los posgrados son gratuitos. En las diferentes universidades públicas con las que el país cuenta, no solo en la capital, sino en las principales capitales estatales. Si Guatemala se uniera a México,
todos los guatemaltecos tendrían acceso a instituciones de excelencia como lo son la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, además de que los guatemaltecos egresados de universidades mexicanas tendrían oportunidades laborales en toda la República, ganando un sueldo mejor remunerado. No solo tendrían acceso a universidades, también a las preparatorias, secundarias y primarias de todo el país. Número 3. Exportación de productos guatemaltecos. Guatemala, al igual que muchos países de Centroamérica, se encuentra en una zona geográfica privilegiada. Tiene salida a dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, pero desafortunadamente esta condición no se ha aprovechado, a diferencia de otros países como Panamá o incluso México con el Istmo de Tehuantepec. México es hoy en día uno de los 6 países que más exportan en el mundo. Sus productos como el maíz, la fresa, el limón, el aguacate, el elote, el cacao, entre otros muchos, son exportados en gran cantidad a las ciudades mexicanas, y aún en mayor cantidad a países como Estados Unidos y Canadá, que dejan grandes derramas económicas entre los trabajadores del campo. Guatemala tiene una gran cantidad de tierras fértiles, por lo cual si se uniera a México, el campo guatemalteco dejaría mayor derrama económica en sus trabajadores, y estos tendrían la oportunidad de exportar sus recursos en México y Estados Unidos. Número 4. Economía estable y en crecimiento. Aunque México, al igual que otros países de América Latina, enfrentan una crisis, la economía mexicana sigue en crecimiento. Hoy es la número 11 más grande del mundo y se espera que siga creciendo. México es considerada una de las economías emergentes más importantes, al igual que Brasil. Guatemala, en cambio, al ser un país más pequeño, su economía crece de manera más lenta y titubeante. Si Guatemala se uniera a México, contaría con el respaldo de nuestra economía. Se mejorarían los puertos, se abriría el mercado y se generarían más empleos. Número 5. Mejoramiento de infraestructura comercial y vial. El éxito comercial de México se debe principalmente a su infraestructura comercial. La nación cuenta con grandes puertos, puentes y carreteras que conectan el norte con el sur, el Pacífico con el Golfo, el Bajío con la costa y las dos penínsulas. Si Guatemala se uniera a México, se construirían las grandes obras que Guatemala necesita para explotar su ubicación geográfica. Número 6. México le dará energía renovable y barata a Guatemala. México cuenta con grandes plantas que generan energía renovable. Si bien esta energía no es suficiente para todo el país, sí provee de energía a gran parte de la nación. Si Guatemala se uniera a México, sería beneficiado con esta energía renovable. Ambas naciones son hermanas y deben unirse. Ojo, no digo que Guatemala se anexe a México para que México se aproveche de Guatemala. Guatemala se uniría siendo un estado libre y soberano. Conservaría su bandera, su himno, su constitución, sus símbolos patrios y su forma de gobierno. No perdería sus fiestas patrias. Es una unión entre Guatemala y México para el bien de ambas naciones. Hace años se hablaba de una unión centroamericana con México para formar un país continental. Desafortunadamente los gringos pusieron sus intereses en Panamá, Nicaragua y Costa Rica, y estos se han transformado en fieles lacayos del imperio gringo. Hoy, ciudadanos guatemaltecos y mexicanos anhelan una sola nación,
Ojalá en el futuro cercano estas dos naciones hermanas lleguen a unirse en una sola. Te invito a que como mexicano y guatemalteco nos compartas tu opinión al respecto, recordándote que es con tu comentario con el que se construye la mejor versión de la realidad. Suscríbete a este tu canal, Jazz Videoblogs. Hasta la próxima.